¿Sabías que el Corán predijo eventos que siglos después se cumplieron con asombrosa precisión? Desde secretos del universo hasta cambios históricos y señales del futuro, hoy te revelaremos estas profecías que parecen desafiar el tiempo. Dale like, suscríbete y comparte este video para descubrir cómo estas señales siguen vigentes y sorprenden a científicos, historiadores y creyentes por igual. No te quedes fuera de este viaje de conocimiento y revelación. El Corán, considerado por los musulmanes como la palabra literal de Alá, revelada a través del profeta Muhammad en el siglo VII, no solo tiene un valor espiritual profundo, sino también un contexto histórico que resulta esencial para comprender sus enseñanzas y profecías. La península arábiga de aquella época estaba marcada por sociedades tribales, carentes de cohesión política y con limitaciones en los conocimientos científicos y tecnológicos. El entorno en el que surgió el Corán era, en gran medida, una sociedad analfabeta, con un sistema oral predominante y escasa documentación escrita de fenómenos naturales y sociales. Esto hace que muchas de las referencias coránicas a eventos naturales, al desarrollo humano y a la cosmología adquieran un valor especial, considerando que los conocimientos científicos contemporáneos a la época eran extremadamente limitados. Uno de los elementos más notables del Corán es cómo aborda fenómenos que, siglos después, la ciencia moderna ha confirmado. Por ejemplo, en el siglo VII no existían instrumentos para observar el desarrollo embrionario humano con precisión, ni telescopios para estudiar el cosmos. Sin embargo, ciertos versículos describen con exactitud procesos que hoy la biología, la física y la astronomía han validado. Este hecho ha sido motivo de estudio y reflexión tanto para eruditos musulmanes como para científicos contemporáneos que analizan los textos antiguos desde una perspectiva racional y empírica. Además, el Corán se presenta como un texto que no solo enseña sobre fe y moralidad, sino que también introduce principios de observación de la naturaleza. Esto se refleja en cómo alienta a los creyentes a reflexionar sobre el cielo, la tierra, los cuerpos celestes y la vida que los rodea. Versículos que mencionan la creación de los cielos y la tierra, el ciclo del agua, la formación de las montañas y la barrera entre aguas dulces y saladas son ejemplos de cómo el Corán integra conocimientos naturales en su mensaje espiritual. Lo sorprendente es que muchas de estas referencias son consistentes con descubrimientos científicos que ocurrieron más de un milenio después de su revelación. El contexto social también influye en la manera en que el Corán fue recibido y entendido. En un entorno tribal donde predominaban las supersticiones, los relatos míticos y la observación directa de la naturaleza eran la principal fuente de conocimiento, los versículos que describían fenómenos naturales precisos y futuros eventos políticos o sociales capturaban la atención y fortalecían la credibilidad del mensaje. Por ejemplo, la profecía sobre la expansión del Islam y la caída de imperios enemigos no solo reflejaba un entendimiento profundo de la dinámica política, sino también de la historia futura de la región, lo cual resultó asombrosamente preciso con el transcurrir de los siglos. Otro aspecto importante es la estructura del Corán, que combina exhortaciones morales con descripciones de la naturaleza y la historia. Esta combinación de lo espiritual, lo social y lo científico permite que las profecías se perciban dentro de un marco coherente y no como meras coincidencias. La forma en que el Corán presenta estos conocimientos, sin acceso a métodos científicos modernos, es uno de los elementos que ha llevado a los creyentes a considerar la revelación como milagrosa y profética. El contexto histórico y científico del Corán revela una sociedad que, aunque limitada en conocimientos científicos y tecnológicos, recibió un texto que contenía observaciones precisas sobre la naturaleza, la humanidad y el futuro. Este contraste entre la época de revelación y la exactitud de ciertos versículos resalta la singularidad del Corán y establece las bases para comprender cómo algunas de sus profecías se cumplieron siglos más tarde, tanto en el ámbito natural como en el social y político. El Corán, además de ser un texto de guía espiritual, contiene múltiples referencias a fenómenos naturales y procesos que siglos más tarde la ciencia moderna confirmaría. Estas referencias han sido interpretadas por eruditos y científicos como profecías implícitas que muestran un conocimiento que superaba la comprensión de la humanidad en el siglo VII. A continuación, se exploran las principales áreas donde se evidencia esta relación entre revelación y ciencia. 1. La creación del universo y la expansión cósmica. Uno de los ejemplos más sorprendentes se encuentra en versículos que describen la creación de los cielos y la tierra. El Corán dice que el universo se formó a partir de una sustancia inicial y que los cielos y la tierra se expanden continuamente. Esto coincide notablemente con la teoría del Big Bang y el descubrimiento de que el universo se encuentra en expansión, fenómenos confirmados por la astronomía moderna a través del corrimiento al rojo de las galaxias.
En el siglo VII no existían instrumentos ni métodos que permitieran anticipar la comprensión de la cosmología moderna, lo que hace de estas referencias un punto clave en la discusión sobre profecías científicas. 2. El desarrollo embrionario humano. El Corán describe con precisión etapas del desarrollo del embrión humano, desde la concepción hasta la formación de huesos y músculos. Versículos mencionan cómo el ser humano es creado a partir de una gota de fluido, y luego se convierte en un coágulo antes de desarrollar estructuras óseas y musculares. Sorprendentemente, la biología moderna confirma que el embrión atraviesa fases similares, primero como cigoto, luego como mórula, blastocisto, y finalmente diferenciación de tejidos y formación de huesos. Para la época de la revelación, este nivel de detalle sobre el desarrollo humano era imposible de conocer sin tecnología microscópica, lo que resalta la singularidad de estas profecías. 3. La formación de las montañas y su función estabilizadora. El Corán también menciona que las montañas actúan como estacas o clavos que estabilizan la tierra. La geología moderna ha demostrado que las montañas, a través de sus raíces profundas, contribuyen a la estabilidad tectónica del planeta, funcionando como puntos de anclaje sobre la corteza terrestre. Este conocimiento no estaba disponible en la sociedad árabe del siglo VII, y su mención en el Corán sugiere una comprensión sorprendente de la geología. 4. La barrera entre aguas dulces y saladas. Otro fenómeno natural descrito es la separación entre aguas dulces y saladas. El Corán menciona que ciertos mares no se mezclan completamente debido a una barrera que los mantiene distintos. Los oceanógrafos modernos han confirmado la existencia de este fenómeno, conocido como haloclina o estratificación salina, donde corrientes y diferencias de densidad crean capas de agua que no se mezclan fácilmente. Este fenómeno, imposible de observar sin equipos especializados, es mencionado explícitamente en el texto sagrado, lo que ha llevado a muchos a considerar que se trata de una profecía científica cumplida. 5. La protección de la atmósfera. El Corán también describe la atmósfera como un manto protector que resguarda la vida en la Tierra. Hoy sabemos que la atmósfera cumple funciones vitales, filtra la radiación ultravioleta, mantiene la temperatura estable y protege a los seres vivos de meteoritos y otros peligros. Esta descripción coincide con el conocimiento científico moderno y resulta aún más impresionante si se considera que en el siglo VII no existía conciencia de la composición ni de las funciones de la atmósfera terrestre. 6. La expansión del conocimiento humano. Más allá de la ciencia natural, el Corán predice indirectamente el avance del conocimiento humano. Versículos que alientan a la observación, la reflexión y el aprendizaje anticipan descubrimientos que se darían siglos después en física, astronomía y biología. La insistencia en la experimentación y la observación puede interpretarse como una invitación a la investigación científica, un enfoque que ha sido clave para entender cómo las profecías coránicas se relacionan con la ciencia contemporánea. 7. Las señales de los fenómenos climáticos. El Corán también menciona fenómenos relacionados con el ciclo del agua, evaporación, nubes, lluvias y ríos. Versículos describen cómo el agua se eleva y forma nubes que luego descargan precipitaciones, llenando ríos y acuíferos. Hoy, la meteorología confirma que estos procesos corresponden a ciclos hidrológicos precisos, lo que muestra un conocimiento anticipado de la dinámica de la naturaleza. Para una sociedad que dependía del clima para la agricultura y la supervivencia, la precisión de estas descripciones era sorprendente. 8. La descripción de ciertos animales y su función ecológica. En varios versículos, el Corán menciona animales específicos y sus comportamientos, incluyendo su rol en la polinización, el equilibrio ecológico y la alimentación humana. Por ejemplo, la referencia a abejas y su producción de miel no solo es precisa desde el punto de vista biológico, sino que también anticipa la comprensión moderna de la importancia de estos insectos para el ecosistema. Estas evidencias muestran que el Corán no solo aborda cuestiones espirituales y morales, sino que también contiene referencias científicas que se han confirmado siglos después. La exactitud de las descripciones sobre la creación del universo, el desarrollo embrionario, la geología, los océanos, la atmósfera y otros fenómenos naturales demuestra que muchas de las revelaciones coránicas se alinean con conocimientos modernos, constituyendo así profecías científicas que se cumplieron con el tiempo. El Corán no se limita únicamente a revelar fenómenos naturales o científicos. También contiene profecías de índole social y política que se han cumplido a lo largo de la historia.
Estas predicciones abarcan desde la expansión del Islam hasta la caída de grandes imperios, así como advertencias sobre líderes falsos y cambios en la estructura social de las comunidades humanas. Su relevancia histórica demuestra la profundidad de la visión que el texto ofrece sobre el desarrollo humano y social, anticipando escenarios que la sociedad árabe del siglo VII no podía prever. 1. La expansión del Islam. Una de las profecías más evidentes del Corán está relacionada con la expansión del Islam. Versículos como los que se encuentran en la Sura 61, versículo 9, mencionan que la religión de Alá se establecerá por encima de todas las demás. Él es quien ha enviado su mensajero con la guía y la religión verdadera para que prevalezca sobre todas las religiones. Esta afirmación no solo predecía la difusión del mensaje islámico, sino que también anticipaba la expansión geográfica del Islam, desde la península arábiga hacia África, Asia y Europa. Siglos después, la expansión musulmana en distintos continentes confirmó esta profecía, demostrando la exactitud del mensaje coránico en relación con el desarrollo histórico. 2. La caída de imperios antiguos. El Corán también anticipó la decadencia de grandes imperios contemporáneos a la revelación, como el imperio persa y el imperio bizantino. En suras como la 30 verso 20 al 4 se hace referencia a la derrota de los romanos y su eventual victoria futura, describiendo un ciclo de pérdida y recuperación que coincidió con los eventos históricos posteriores. Por ejemplo, los romanos sufrieron derrotas significativas frente a los persas, pero siglos más tarde recuperaron su poder, cumpliendo así la predicción coránica. Esta precisión histórica, en un contexto donde la sociedad árabe no contaba con fuentes detalladas de historia global, resulta notable. 3. La unidad de la Umma. El Corán también prevé la consolidación de la comunidad musulmana, la Umma, como un elemento central de cohesión social y espiritual. Se exhorta a los creyentes a mantener la unidad y a no dividirse. Aférrense todos al lazo de Alá y no se dividan. Históricamente, después de la muerte del profeta Muhammad, a pesar de los desafíos iniciales y las guerras internas, la Umma logró consolidarse como un bloque religioso y social que se extendió y mantuvo su identidad a través de la historia. Esta profecía no solo refleja un evento futuro, sino que también enfatiza la importancia de la cohesión social y moral en la comunidad musulmana. 4. La aparición de falsos profetas y líderes corruptos. El Corán advierte sobre la presencia de líderes corruptos y falsos profetas que intentarían desviar a las personas de la verdad. Describen cómo algunas personas distorsionarán la verdad y liderarán de manera injusta. Históricamente, estas advertencias se han cumplido en múltiples ocasiones, con líderes que usurparon la autoridad religiosa o política para beneficio personal, provocando conflictos y divisiones dentro de la sociedad. La predicción de estas amenazas subraya la visión social del Corán y su capacidad de anticipar fenómenos de carácter humano y político. 5. Transformaciones en la estructura social y económica. El Corán también aborda cambios en la estructura social, especialmente relacionados con la justicia, la equidad y la economía. Versículos que aluden a la distribución de recursos, la prohibición de la usura y la importancia de la caridad anticipan un cambio gradual hacia sociedades más organizadas y reguladas, incluso en contextos donde prevalecía el tribalismo y la desigualdad. Por ejemplo, la implementación de la zakat, limosna obligatoria, y otros principios económicos en los primeros estados musulmanes refleja cómo estas instrucciones coránicas se cumplieron históricamente, contribuyendo a un orden social más justo y equilibrado. 6. Profecías sobre conflictos y reconciliación. El Corán también contiene referencias a conflictos futuros entre naciones y grupos, así como a la posibilidad de reconciliación y perdón. Hablan de enfrentamientos y estrategias de defensa, pero también de la importancia de la paciencia, la diplomacia y el perdón. La historia posterior, incluyendo la expansión del califato y la relación con pueblos conquistados, muestra cómo estas profecías se cumplieron. Hubo conflictos, pero también integración y convivencia en diversas regiones, reflejando la exactitud de las previsiones coránicas. 7. La influencia de la moral y la ética en el orden social. Otra dimensión de las profecías sociales del Corán es su énfasis en la moral y la ética como motores del cambio social. Al anticipar la necesidad de justicia, compasión y obediencia a la ley divina, el Corán establece un marco para que las comunidades puedan desarrollarse de manera sostenible. Esta perspectiva ética se cumplió de manera tangible a través de la consolidación de sistemas legales basados en la Sharía, la promoción de la educación y la creación de instituciones sociales que fortalecieron la cohesión de la Umma. El Corán, por lo tanto, no solo predijo fenómenos naturales, sino que también anticipó de manera precisa eventos sociales y políticos que transformaron la historia. Desde la expansión del Islam hasta la caída de imperios y la aparición de líderes corruptos, estas profecías muestran una visión integral del desarrollo humano,
La exactitud de estas predicciones, en un contexto histórico que carecía de registros detallados y de conocimiento avanzado, refuerza la percepción de que el Corán contiene revelaciones que trascienden su tiempo, cumpliéndose de manera sorprendente en los siglos posteriores. El Corán, además de ofrecer enseñanzas espirituales y profecías científicas y sociales, contiene indicaciones sobre acontecimientos futuros conocidos como el fin de los tiempos o el día del juicio. Estas profecías, que se entrelazan con la tradición hadith, anticipan señales cósmicas, sociales y espirituales que marcarán la transición de la humanidad hacia el juicio divino. Lo notable de estas profecías es que algunas señales ya han comenzado a manifestarse, reflejando la exactitud de las advertencias coránicas. Si te sorprenden estas profecías del Corán que se cumplieron con el tiempo, dale like, suscríbete y comparte este contenido. Cada descubrimiento revela la profundidad del mensaje divino y cómo continúa impactando nuestro mundo hoy. 1. El regreso de Jesús. Isa. Una de las profecías más importantes del Corán y de los hadices es el regreso de Jesús, Isa, antes del día del juicio. El Corán menciona indirectamente la importancia de Isa y su papel como guía de los fieles, mientras que los hadices detallan que descenderá del cielo para restablecer la justicia, derrotar al Dajjal, el anticristo, y unir a la humanidad bajo un liderazgo justo. Esta profecía largamente esperada simboliza la restauración del orden divino y la consolidación de la verdad frente a la corrupción y la injusticia. 2. La aparición de Gog y Magog, Yajuj y Majuj. El Corán hace referencia a dos tribus conocidas como Gog y Magog, encerradas tras una barrera que será rota en los tiempos finales. Describe cómo estas tribus surgirán para causar caos y destrucción en la tierra antes del juicio final. A lo largo de la historia, numerosos estualaos han intentado identificar su manifestación en eventos históricos o geográficos, y algunos observadores modernos interpretan fenómenos como invasiones masivas, conflictos globales o desastres sociales como el cumplimiento parcial de esta profecía. 3. La aparición del Dajjal, anticristo. El Dajjal, figura mencionada en los hadices y relacionada con las profecías coránicas sobre el mal y la corrupción, representa la manifestación de la falsedad extrema y la desviación de la humanidad de la fe. Se le describe como un líder carismático que engañará a muchas personas mediante poderosos signos y maravillas, desafiando la verdad y la justicia. Las enseñanzas del Corán y los hadices anticipan que su aparición será una prueba definitiva para los creyentes, poniendo a prueba su fe, paciencia y discernimiento moral. 4. Señales cósmicas y fenómenos naturales. El Corán también menciona fenómenos cósmicos extraordinarios que indicarán la cercanía del fin de los tiempos. Entre ellos se encuentran el sol saliendo por el oeste, la luna oscurecida, terremotos masivos, desastres naturales y cambios climáticos inusuales. Estos eventos, descritos en suras como 81 y 82, funcionan como advertencias de la magnitud de la transformación que ocurrirá en la Tierra. Algunos estualaos contemporáneos interpretan la intensificación de fenómenos naturales, el calentamiento global y desastres recurrentes como señales de que estas profecías comienzan a manifestarse, aunque su cumplimiento total aún está pendiente. 5. Señales sociales y morales. El Corán y los hadices también anticipan cambios sociales y morales significativos: decadencia de la justicia, aumento de la corrupción, predominio de la inmoralidad, pérdida de valores y desobediencia generalizada. Estos elementos son interpretados como indicadores del declive ético que precede al día del juicio. Observadores contemporáneos señalan que muchos de estos cambios son visibles en el mundo actual, con crisis políticas, desigualdad, conflictos y decadencia cultural, coincidiendo con las advertencias coránicas. 6. Profecías cumplidas parcialmente y su interpretación moderna. Algunas de estas profecías ya muestran manifestaciones parciales. Por ejemplo, conflictos masivos, la expansión del materialismo y la pérdida de valores éticos en diversas sociedades se alinean con las predicciones sobre la corrupción y decadencia moral. Además, fenómenos naturales extremos, como terremotos, huracanes y erupciones volcánicas, reflejan en parte los augurios sobre señales cósmicas y cataclismos. Si bien el cumplimiento total de todas las profecías sigue siendo futuro, estos indicios refuerzan la relevancia continua del mensaje coránico y su capacidad para guiar a la humanidad en tiempos de crisis. 7. El papel de la humanidad ante las señales finales. El Corán enfatiza que, frente a estas señales, la respuesta de la humanidad determinará su destino en el juicio final. La obediencia a Alá, la justicia, la paciencia y la ética se presentan como los pilares para enfrentar estos tiempos. Las profecías, además de advertir sobre el fin, actúan como guía moral y espiritual. El cumplimiento parcial de ciertas señales en la historia y en la actualidad refuerza la necesidad de adherirse a principios de fe y rectitud.
demostrando que el Corán no solo predice eventos, sino que también instruye sobre cómo responder a ellos. Las profecías sobre el fin de los tiempos muestran la visión integral del Corán, que abarca lo espiritual, lo social y lo cósmico. La descripción de figuras como Jesús, Isa, Gog y Magog, y el Dajjal, junto con señales cósmicas y morales, establece un marco para entender los eventos futuros y cómo la humanidad debe prepararse. La manifestación parcial de estas profecías en la historia y en la actualidad evidencia la precisión del Corán y su relevancia continúa, reforzando la fe de los creyentes y su compromiso con la justicia, la ética y la verdad divina. El Corán, además de ofrecer guía espiritual y predicciones sobre fenómenos naturales y futuros, contiene profecías que se cumplieron de manera clara en la historia de la humanidad, especialmente durante los primeros años del Islam y en los eventos posteriores que transformaron la región árabe y más allá. Estas profecías son evidencia de la precisión del mensaje coránico y refuerzan la visión de que la revelación contenía conocimientos que superaban el entendimiento de la época. 1. La victoria en la batalla de Badr. Uno de los ejemplos más notables de profecía cumplida es la batalla de Badr, que ocurrió en el segundo año de la Hégira, 624 después de Cristo. Los musulmanes, aunque numéricamente inferiores y mal equipados, obtuvieron una victoria decisiva sobre los Quraysh, quienes contaban con mayor número y recursos. El Corán predice esta victoria, mencionando cómo Alá apoyaría a los creyentes a pesar de su aparente desventaja. Alá ya os ayudó en Badr cuando erais débiles. Este evento no solo confirmó la profecía, sino que también fortaleció la fe de los musulmanes y consolidó la posición del Islam en la península arábiga. 2. La conquista de Meca. Otra profecía importante se refiere a la conquista de Meca, la ciudad natal del profeta Muhammad, que estaba bajo el control de aquellos que habían perseguido a los musulmanes. El Corán anticipa este evento en la sura. Alá cumplirá el sueño de su mensajero. Entrará en la sagrada mezquita, si Alá quiere, seguro y en paz. Años después, en el 630 después de Cristo, los musulmanes entraron en Meca pacíficamente, cumpliendo exactamente lo predicho. Este hecho no solo demuestra la veracidad de la profecía, sino que también marcó un punto decisivo en la historia islámica, consolidando el liderazgo espiritual y social de la comunidad musulmana. 3. La expansión del Islam en el mundo. El Corán también predice la expansión del Islam más allá de Arabia, lo que se cumple a lo largo de los siglos posteriores. Versículos como los de la sura indican que la religión de Alá prevalecerá sobre todas las demás. Históricamente, esta expansión se manifestó en la difusión del Islam hacia África del Norte, Europa del Sur, Asia Central y el sudeste asiático, a través de conquistas, comercio y misiones pacíficas. La difusión del mensaje islámico y la consolidación de una comunidad global cumplen la profecía de manera clara, mostrando cómo la visión del Corán trasciende su tiempo y contexto inicial. 4. La caída de imperios enemigos. El Corán anticipa también la caída de imperios rivales, como el romano y el persa, mencionando los ciclos de poder y decadencia en la sura. A través de la historia se observa cómo estos imperios enfrentaron derrotas significativas y eventualmente colapsaron, cumpliendo así la predicción coránica. La precisión de estas referencias resulta aún más sorprendente considerando que la sociedad árabe del siglo VII no contaba con registros detallados ni instrumentos para predecir la evolución política global. 5. El resurgimiento de la justicia y la moral. Otra profecía cumplida se relaciona con la implementación de sistemas de justicia y moralidad basados en los principios coránicos. Tras la consolidación del Estado Islámico, se establecieron leyes y normas que promovían la equidad, el respeto a la propiedad, la justicia social y la protección de los débiles. Estas medidas reflejan fielmente lo anticipado en el Corán respecto a la rectitud, la equidad y el papel de la guía divina en la organización social, mostrando cómo la profecía también se cumple a través de cambios éticos y estructurales. 6. Profecías sobre líderes y sucesos futuros. El Corán no solo predice victorias y expansiones, sino también la aparición de líderes y eventos específicos que influirían en la historia islámica. Desde la aparición de califas justos hasta conflictos internos y la aparición de falsos líderes, muchas de estas profecías se cumplieron en distintos períodos históricos. Por ejemplo, la estabilidad inicial del califato Rashidún, seguida de desafíos internos, refleja la anticipación de cambios políticos y sociales descritos en los versículos coránicos. 7. Interpretación y relevancia contemporánea. El cumplimiento de estas profecías históricas no solo valida la precisión del Corán, sino que también tiene un significado contemporáneo. Para los creyentes, estos eventos demuestran la guía divina y la veracidad del mensaje profético. Además, refuerzan la idea de que el Corán no es un texto limitado a su época, sino un documento que orienta a la humanidad a través del tiempo,
ofreciendo lecciones aplicables a la vida social, política y espiritual. Las profecías cumplidas en la historia, como la victoria en Badr, la conquista de Meca, la expansión del Islam y la caída de imperios enemigos, muestran de manera tangible la precisión del Corán. Estas predicciones abarcan tanto eventos militares y políticos como transformaciones sociales y éticas, evidenciando la integralidad de la visión coránica. El análisis histórico de estas profecías reafirma que el Corán es un texto que trasciende el tiempo y ofrece una guía veraz sobre los caminos de la humanidad, validando las enseñanzas del profeta Muhammad y consolidando la fe de millones de creyentes en todo el mundo. El Corán, más allá de sus revelaciones históricas y científicas, continúa siendo objeto de estudio y análisis en la actualidad. Los investigadores contemporáneos, tanto musulmanes como no musulmanes, han examinado sus profecías para comprender su alcance, validez y relevancia en un mundo en constante cambio. Estas interpretaciones modernas permiten conectar los mensajes coránicos con fenómenos actuales, ofreciendo un puente entre la antigüedad del texto y los desafíos contemporáneos. 1. La perspectiva científica moderna. Muchos científicos contemporáneos han revisado los versículos coránicos que describen fenómenos naturales, buscando coincidencias con descubrimientos científicos. Por ejemplo, la expansión del universo, el desarrollo embrionario, la función de las montañas y la barrera entre aguas dulces y saladas son interpretados como ejemplos de conocimiento anticipado. Para los creyentes, estos descubrimientos no solo confirman la veracidad del Corán, sino que también muestran la coherencia entre ciencia y espiritualidad. Investigadores en biología, geología y astronomía han señalado que, aunque el lenguaje del Corán es metafórico, su exactitud sorprende, considerando la limitada comprensión científica de la época de su revelación. 2. Interpretaciones sociales y políticas contemporáneas. En el ámbito social y político, las profecías coránicas sobre la expansión del Islam, la caída de imperios y la aparición de líderes corruptos también han sido objeto de análisis moderno. Los académicos señalan que estas profecías ofrecen lecciones sobre la dinámica del poder, la importancia de la justicia y la necesidad de cohesión en comunidades diversas. La historia moderna del Islam, incluyendo la formación de estados y movimientos sociales, refleja en muchos aspectos la realización de estas predicciones, lo que permite a los estualaos contemporáneos ofrecer interpretaciones basadas en evidencia histórica y sociológica. 3. Relevancia moral y ética. Otro enfoque contemporáneo destaca la dimensión moral de las profecías coránicas. Los versículos que advierten sobre la corrupción, la decadencia ética y los desastres sociales no solo se interpretan como predicciones del futuro, sino también como guías para la conducta humana. En un mundo globalizado con desafíos éticos complejos, estas advertencias son aplicables al comportamiento individual y colectivo, fomentando valores como la justicia, la responsabilidad y la solidaridad. Este enfoque resalta cómo el Corán sigue siendo una fuente de orientación ética, independiente del contexto histórico específico de cada profecía. 4. Interpretación de las profecías del fin de los tiempos. Las profecías sobre el fin de los tiempos, incluyendo la aparición de Gog y Magog, el Dajjal y señales cósmicas, han generado amplias discusiones entre eruditos contemporáneos. Algunos las interpretan literalmente, mientras que otros consideran que pueden tener un significado simbólico o moral, reflejando procesos de transformación social y espiritual que afectan a la humanidad. Por ejemplo, los conflictos globales, la decadencia de valores y los desastres naturales pueden ser vistos como manifestaciones parciales de estas profecías, sin necesidad de una interpretación estrictamente literal. 5. La interacción entre tradición y ciencia. Una de las tendencias más interesantes en la interpretación moderna es la integración de la tradición coránica con descubrimientos científicos y estualá históricos. Este enfoque reconoce que el Corán utiliza un lenguaje accesible para su audiencia original, pero que al mismo tiempo contiene principios universales que anticipan descubrimientos futuros. Los investigadores destacan cómo la reflexión y el estudio profundo del texto permiten descubrir conexiones con fenómenos naturales, sociales y éticos, mostrando que las profecías coránicas no se limitan a hechos concretos, sino que también ofrecen perspectivas universales sobre la vida y la naturaleza. 6. Debates y desafíos en la interpretación moderna. A pesar de los hallazgos que apoyan la veracidad de las profecías, también existen debates sobre la interpretación de ciertos versículos. Algunos críticos sostienen que las coincidencias entre los textos coránicos y los descubrimientos modernos pueden ser atribuibles a interpretaciones subjetivas o a la lectura retrospectiva de los hechos históricos. Sin embargo, la mayoría de los estualá serios reconocen que, independientemente de las diferencias interpretativas, el Corán ofrece un marco coherente y profundo que permite anticipar fenómenos naturales, sociales y éticos con sorprendente precisión.
7. Impacto en la fe y la práctica contemporánea. Las interpretaciones contemporáneas de las profecías coránicas no solo tienen un valor académico, sino también espiritual. Para millones de creyentes, la exactitud de estas profecías refuerza su fe, inspirando confianza en la guía divina y motivando la práctica ética y la búsqueda del conocimiento. La integración de la ciencia, la historia y la ética con la comprensión espiritual del Corán permite que sus enseñanzas sigan siendo relevantes y aplicables en un mundo moderno, donde los desafíos y las oportunidades cambian constantemente. El análisis contemporáneo de las profecías coránicas demuestra que el Corán sigue siendo un texto vivo, capaz de ofrecer enseñanzas relevantes más allá de su contexto histórico original. La interpretación moderna conecta los principios éticos, científicos y sociales del Corán con la realidad actual, mostrando cómo estas profecías pueden guiar a la humanidad en la comprensión del mundo y en la construcción de sociedades justas y sostenibles. La coherencia entre lo predicho y lo observado a lo largo de la historia y en la ciencia contemporánea refuerza la percepción de que el Corán contiene un conocimiento trascendental aplicable a todas las épocas y lugares. Las profecías del Corán, desde fenómenos naturales hasta eventos históricos y sociales, muestran una precisión sorprendente que trasciende el tiempo. La confirmación de predicciones científicas, la expansión del Islam, la caída de imperios y las señales del fin de los tiempos reflejan la profundidad y coherencia del mensaje divino. Las interpretaciones contemporáneas destacan su relevancia ética, social y espiritual, demostrando que el Corán no solo orienta la fe, sino también la comprensión del mundo. Así, estas profecías fortalecen la confianza en la guía de Alá y en la universalidad de su mensaje. Estas profecías del Corán nos muestran la precisión y la sabiduría que trascienden el tiempo. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas señales te sorprendió más. Dale like, suscríbete y comparte este contenido para que más personas descubran estos secretos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.